Miguel, déjame... Todo el mundo está observándonos, ¿no? Déjame que sume a la charla a Eduardo Arellano, que fue enfermero de Maradona en su momento, para ver si entendemos algo más de lo que fue Diego Armando Maradona como paciente. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por el contacto. Hola Fernando, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Eduardo, contame una cosa, ¿en qué momento, en qué circunstancias y qué tipo de paciente era Diego Armando Maradona? Mirá, yo tuve la oportunidad de ser enfermero de Diego en el año 2004, cuando él fue internado en una clínica psiquiátrica en Parque Leluar, ¿sí? En ese momento él había sido dado de alta por también una patología similar, una enfermedad de insuficiencia cardíaca en una clínica en la ciudad, y cuando le dan el alta los llevan a la clínica de Parque Leluar. En ese momento el médico de cabecera era el doctor Alfredo Cae. Yo era parte del equipo multidisciplinario que lo atendía a Diego, y la verdad que escuchando la situación que pasó en el último tiempo, nosotros, no sé si mejor, pero nos manejamos distintos. Teníamos muy presente el cuidado de todo lo que era su enfermedad cardíaca. Teníamos en la habitación de al lado en la que él estaba, médico cardiólogo, médico clínico y enfermeros especializados en terapia intensiva por cualquier situación. Había una ambulancia en la puerta de la clínica psiquiátrica. Le hacíamos una evaluación cardiológica todos los días, donde se lo pesaba, justamente por lo que está hablando el doctor, para evaluar si había aumento o retención de líquidos. Se le hacía un electrocardiograma, una evaluación cardiológica a través de los médicos, y nosotros los enfermeros estábamos constantemente al lado de él en la habitación. Pasaba muchas veces que Diego no tenía buenos días y no quería hacerse algún procedimiento o estaba enojado, pero era parte de todo paciente que está internado y con un tratamiento de desintoxicación. O sea que para vos era un paciente complicado, pero con un equipo médico acorde se lo podía llevar. Claro, todo paciente es complicado, y nosotros como profesionales de la salud estamos preparados, tenemos distintas preparación, hay distintas técnicas para llevar adelante a ese tipo de pacientes. Así que en lo personal no era un problema. Así que todos los días se llevaba adelante con lo normal, que era hacerle una evaluación cardiológica y contenerlo si tenía algún día malo, que creo que si nos ponemos en el lugar de él, ninguno de nosotros estaría contento si estamos en una institución psiquiátrica, más contra nuestra voluntad. Vos acordate que en ese momento estaba la figura de la curatela, donde a Diego se lo interna contra su voluntad. Así que tenía días complicados y tenía días buenos, donde era como cualquier persona, le gustaba la música y pasaba el día ahí lo mejor que se podía. Miguel, si estuvieses investigando la causa, ¿qué te gustaría saber de Eduardo que te podría aportar, teniendo en cuenta que tuvo tanto contacto con Maradona como paciente? Bueno, no sé si a Eduardo lo citó el fiscal Brayar, pero la verdad que es muy importante. Fíjate que acaba de corroborar por su experiencia, por su formación, cuál era el temperamento del médico jefe de Maradona, o sea, cuál era el temperamento que le imprimía en aquellas horas no menos complejas y trascendentes el doctor Cae. Te decían habitación contigua, tenía equipo cardiológico. A ver, no había un fibrilador en Tigre. Y eso habla, y acá el enfermero lo puede decir, o sea, él te está diciendo que todo paciente es complejo. Aquellos que pasamos alguna vez por una experiencia cardiológica, sabemos lo trascendente que es el equipo de urgencia. Y este hombre que está hablando con nosotros puede enriquecernos, porque él pasó uno de los momentos más críticos de Diego, que fue el episodio del 2004. Fue gravísima la situación. Y sin embargo todos comentan de la cercanía de la presencia médica, de los equipos periféricos de atención, de la famosa ambulancia que acaba de nombrar
aquí Eduardo, que estaba presente y permanente. Bueno, eso es la responsabilidad médica. Eso es responsabilidad Eduardo, médica. este episodio fue aquel episodio en el cual a Maradona lo tuvieron que ir a buscar a Uruguay, ¿no? No. No. Él estuvo internado después de un episodio en una quinta acá en la provincia de Buenos Aires. Él se había broncoaspirado, estuvo internado en Swiss Medical, Sí. en terapia intensiva. Me acuerdo, ahora sí. Posterior a eso lo internan en la clínica psiquiátrica. De ahí él después se va a Cuba, donde volvió muy bien. Ahora, había un médico que estaba al frente de todo, que era CAE en ese momento, como coordinador general de todo el equipo, ¿no? Porque acá estaba la duda de si, ¿por qué no había un médico clínico, más allá de Luque, que su especialidad es neurológica, no estaba un equipo detrás de una persona coordinando todo? En aquel momento era CAE el que coordinaba todo. Sí, en ese momento el doctor Cae coordinaba todo y estaba presente, estaba todos los días ahí con nosotros. Acá yo quiero aclarar algo que pasa en estas situaciones de internación domiciliaria. Cuando uno planifica una internación domiciliaria, que está en general a cargo del médico de cabecera, vos pedís todo lo que necesitas, porque puede ser un paciente muy complejo, hasta un paciente con un respirador, que vos lo tengas en su domicilio, o hasta un paciente sin complejidad. Así que vos le pedís desde la cama ortopédica, hasta si necesita oxígeno, hasta si necesita un desfibrilador, una ambulancia a la puerta, más el caso de Diego, que creo que recursos no le faltaban. Así que acá el problema empieza en la falta de planificación de la internación. Yo cuando escucho la forma en que se le hace la RCP a Diego, veo que es todo improvisado, que no hay elementos. Yo escuché hablar en el testimonio de la cocinera que se le intentó hacer respiración boca a boca, o sea, no tenían ni siquiera elementos, mascarillas, tubo de oxígeno, aparte de los horarios. Recién llega la ambulancia más de una hora después de que se inicia esa situación, que a Diego no lo pueden despertar. O sea, hubo como mucha improvisación. Tengamos en cuenta que se habla que la psiquiatra con el psicólogo entran alrededor de las 11:30 a la habitación, donde lo encuentran inconsciente, y según las cámaras de seguridad, la ambulancia llega a las 12:30 del mediodía. Claro. Pasó una hora desde que lo encuentran inconsciente, y eso habla de una falta de previsión, de capacitación. Ningún paciente, después de los 4 minutos donde su corazón no bombea sangre al cerebro, sobrevive. Se produce la muerte cerebral después de los 4 minutos. Claro, claro. A Diego una ambulancia lo atendió una hora después. Miguel, no sé si tenés alguna pregunta para Eduardo, si no te voy a ir despidiendo y agradeciendo. Lo que cabe es una reflexión importante, y lo acaba de explicar claramente Eduardo, que es un profesional. Cuando vos ves todos los casos de mala praxis, donde hay antecedentes cardíacos anteriores, vos ves que todos los médicos de cabecera tienen el cuidado de que si va a haber una externación, como bien dijo Eduardo, existe un equipo alternativo de atención, existen equipos cardiológicos. Yo no he visto en los últimos por lo menos 9 casos que yo atendí, que la urgencia médica externa no tenga la presencia de desfibriladores o de ambulancia. De hecho, y acá te lo dice Eduardo, el episodio que te cuenta Eduardo es posterior al episodio del año 2000, que vos te debes acordar, el episodio de Uruguay que vos hiciste referencia. Ese, sí. Ya con el antecedente de Punta del Este, de Uruguay, de Maldonado, Sí. el antecedente de Eduardo, que ahí cae, creo que pernoctaba, estaba permanentemente. Evidentemente, este nuevo episodio y los que tuvo te marcaban cuáles debían ser las exigencias y los cuidados. Por eso creo que ahora, cuando esta Junta Médica se expida sobre estas conclusiones, se va a direccionar la investigación sobre un posible escenario de homicidio culposo. Pero bueno, va a escuchar las argumentaciones que tenga el médico. Claro. En cuanto a si Luque era o no el médico, lo que sí tengo dudas, si Luque fue el médico que le intervino. Yo tengo la información de que Luque no es el médico que le interviene quirúrgicamente a Diego, pero bueno, eso va a surgir de la investigación. Luque era un médico que estaba ahí. Ahora, ninguna duda que para todos nosotros,
para todos. Luque era su médico, por lo menos públicamente era que nos daba el parte, que nos informaba, Claro, que claro. nos decía que tenemos Diego Maradona para el rato. Bueno, y eso surge también, como decías vos, de las charlas por WhatsApp, ¿no? Acredita prácticamente que él era el médico. Exactamente. Bien. Exactamente. Miguel Ángel Pierri, doctor Miguel Ángel Pierri. Miguel, gracias, un abrazo. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Eduardo, me queda algo para preguntarte también respecto de esto que tuviste como experiencia, ser enfermero de Diego Armando Maradona en un episodio crítico con él. Decías, era un paciente complejo, pero no más complejo que otros complejos, más allá de que era Diego Armando Maradona. Cuando lo atendías, ¿sabías lo crítico que era ese paciente? ¿Pensabas que podía haber algún desenlace fatal? ¿Cómo eran esos momentos? Sí, Diego en ese momento creo que fue donde tuvo mayor exceso de peso y estaba en un muy mal estado de su salud cardiovascular. Esto yo no quiero que quede como algo que uno no le dé importancia, pero eso es algo normal que nosotros los profesionales vemos en los pacientes de esas características. Lo que sí quiero remarcar es que nosotros ante eso tenemos técnicas de controles, de signos vitales, de prevenir cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, como es la que él tuvo, como el edema agudo de pulmón. O sea, vos mediante los controles diarios, mediante los líquidos que toma, los que elimina, te vas dando cuenta y vas evaluando diariamente al paciente para que no llegue a un edema agudo de pulmón, que es una patología que no es repentina, no pasa en 5 minutos. En general pasa con el transcurso de las horas, de los días, el edema agudo de pulmón. Eso es algo que uno lo va viendo. Con lo cual se supone que con una atención adecuada esto se podría haber prevenido. Lógico, hay miles de personas con esa enfermedad. Hoy hay medicamentos muy avanzados para tratar la insuficiencia cardíaca y hoy te puedo decir que la calidad de vida y la expectativa de vida es muy alta en estos pacientes. Bien. Bien, sí, Diego. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Diego Laje. Te quiero preguntar cómo es desde el punto de vista profesional trabajar no solo con un paciente quizás difícil, sino con el particular entorno de Diego Maradona. ¿Cómo fue para vos trabajar en ese escenario, no solo con ese hombre? Bueno, nosotros dentro de la clínica de Parque Leluar teníamos la facilidad de que estábamos aislados del entorno, ya sea familiar o de amigos. Estábamos dentro de la clínica sin ningún tipo de contacto con los familiares y eso nos facilitaba todo, porque se trabajaba bastante bien, muy tranquilos y solamente teníamos la responsabilidad y el trato con Diego, con el paciente. ¿Y te afectó de alguna manera el asedio de medios, el seguimiento, alguna cosa así en su momento? Y uno no está acostumbrado a eso. Yo recuerdo que cuando salía de ese lugar, que es una zona de quintas para el que no conoce, afuera teníamos 200 medios que te preguntaban cosas, pero uno es un profesional y mantiene lo que se llama secreto profesional y bueno, pudimos llevar adelante eso sin ningún problema y por suerte en ese momento Diego se había recuperado muy bien. Bien, Eduardo Arellano, gracias por el contacto con La Nación Más. Bueno, gracias Fernando, un abrazo. Chao Eduardo, un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, vamos a hablar con el economista Ariel Korenberg.